Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente aquí a tu espacio de Compartamos Letras. El día de hoy, bueno, pues es un día, para mí es un día especial porque pese a que no me gusta la historia, vamos a ver un tema que es muy importante y que a la vez, pues, tiene mucho de qué hablar. Pero antes de pasar a nuestro tema, ¿qué te parece si hacemos nuestra rutina diaria? ¿Sí? Bueno, pues como verás, hoy es clase de historia. Hoy es miércoles 6 de mayo. Y bueno, vamos con nuestra frase del día, ¿te parece? Vamos a recordar una frase que nos había puesto nuestro maestro de español y dice así: si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Como dice el dicho, hay muchas formas para llegar a Roma. Preguntando si llega a Roma y no importa cómo llegues, el chiste es llegar. Algo así, ¿verdad? No importa. Bien, ahora vamos a hacer nuestra activación física. Para ver este tema, que es la religión en la Edad Media, te voy a hacer un pequeño intro. Recuerda que ya habíamos visto cómo había caído el imperio occidental de Roma. Cómo es que llegan los pueblos bárbaros, empiezan a invadir y después de eso se dividen los territorios, ¿verdad? Y cómo el cristianismo llega a ser fundamental y la religión que predomina en este tiempo. Bueno, pues aquí en este tema de la religión en la Edad Media vamos a platicar acerca de eso y cómo se veía en la Edad Media. Pero para esto, ¿qué te parece si nos ponemos más ad hoc? ¿Qué tal, Bueno, ahora sí podemos empezar a ver nuestro tema de la religión en la Edad Media. Como yo te lo había dicho, la religión es un tema muy delicado que no podemos hablar a mero gusto sin que algunas personas puedan sentirse ofendidas, pero lo que vamos a tratar hoy es solamente las cosas que sucedieron en la Edad Media, específicamente con la religión y que de alguna manera está documentado. No nos vamos a meter en predicamentos más allá de lo que sea la materia y la asignatura de historia. Así que bueno, la iglesia y la cultura bizantina. ¿Qué tiene que ver la cultura bizantina? Ahorita vamos a entender esa parte. En Bizancio se creó una forma de cristianismo conocida como cristiana ortodoxa. Esta forma de religión cristiano ortodoxa hoy en día tiene muchos, yo diría millones de adeptos o seguidores, sobre todo lo que es en Rusia, Ucrania, Grecia y algunos otros países en todo el mundo. Bueno, en todo lo que era la parte de Europa, la religión que se había establecido como formal era la católica, era la religión católica. Pero había un pueblo que a partir de la religión católica, ellos hacen su propia religión. Toman muchos preceptos de la religión católica, pero ellos forman, de acuerdo a su parecer, lo que consideran que es mejor. Claro, entendamos que cada quien es libre de creer lo que quiera. Entonces, fue durante los siglos 4 y 8, en el año de 1054, donde la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Bizantina se separan. ¿Hubo conflictos en la religión? Sí hubo conflictos, sí hubo guerra en nombre de la Iglesia Católica. Eso lo vamos a ver más adelante en cuanto a lo que es las cruzadas. En el siglo IV, decíamos, el cristianismo se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano, lo que ya le habían ganado todos ellos, ¿no? La división del Imperio en Romano de Oriente y el Occidente provocó esa división que les estoy comentando. La parte occidental se convirtió en católica
y la encabezaba el Papa. Acuérdense que el Papa era el único que estaba por encima del rey y que a nombre de la Iglesia Católica el Papa también podía hacer acuerdos con otros pueblos o naciones, o podía generar o provocar una guerra. De hecho, los musulmanes que estaban en contra, no en contra, pero no congeniaban sus ideas con la católica, tuvieron un conflicto al que llamaron las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Las cruzadas eran cuando, en nombre de la religión católica, si no era católico la persona, entonces no podía ser de ninguna otra religión. Y esto se castigaba torturando a la gente hasta que aceptaban que la religión católica era la única, o con la muerte. Había personas a las que se les llamaba herejes. Se les llamaban herejes porque, sobre todo a las mujeres, cuando se dio la casa de las brujas, si una persona le gritaba a otra persona, este es un hereje, hereje es que no creía, que no estaba de acuerdo y que no adoptaba la religión católica como parte de su vida, como el pilar de su vida, ¿no? Entonces, si alguien señalaba con el dedo que esa persona era hereje, se castigaba, era un castigo. Ser hereje era un pecado, era contra la ley, y te atrapaban, te torturaban y después te podían quemar en la hoguera. Tan así de exagerado era esto, el tema era muy delicado. Entonces tenías que, a veces no podías hacer un comentario, porque si la otra persona no le parecía, te acusaban de herejía. Bien, en este tiempo, en el Imperio Bizantino, o lo que conocemos como en el Imperio Romano de Oriente, si vemos el mapa de frente, pues sería la parte de acá, ¿verdad? Como si fuéramos para China. Esa parte de Roma, toda esa parte, floreció notablemente en las ciencias, en las artes. Fue un gran momento en el que se enfocaron mucho en la ciencia. Lo que para unos era herejía, para ellos era ciencia. Por ejemplo, si una persona te curaba, las abuelitas, que son personas muy inteligentes y que nos curan con un té los malestares o a veces hasta ciertas enfermedades. En aquellos tiempos, como no era un médico quien te daba tal o cual medicamento, lo tomaban como brujería. El conocimiento de las plantas en el ser humano no estaba adoptado como ciencia en lo que era Occidente, en donde se predominaba la religión católica. Temían a lo que desconocían, y todavía a la fecha hay personas que le temen a lo desconocido, a lo que no se entiende y se comprende. Pero por otro lado, los musulmanes, ellos eran hombres más de ciencia. Ellos sí hacían experimentos, practicaban, documentaban sus hallazgos. Entonces para ellos no era que fueran herejes, era ciencia. Ellos sí investigaban y apoyaban todo ese tipo de cosas, lo que era la ciencia, las artes, todo la filosofía también, por ejemplo. Ahora bien, nos vamos a ir específicamente a lo que es Europa Occidental. En Europa Occidental, la religión tenía mucho poder, exageradamente mucho poder. Era tal así el poder que tenían, que siempre en una ciudad importante o donde había una metrópoli, si tú te fijas, en todos lugares importantes siempre vas a encontrar una iglesia, pero más que una iglesia, una catedral. Y en aquel entonces, si tú te fijas bien en las imágenes, todas las iglesias de aquel entonces sobrepasaban la altura de cualquier edificio. Después del castillo o sobre el castillo, la catedral era lo más importante. Era un punto de reunión, era un punto que tú desde cualquier lugar a la redonda tú podías ver que allí había una iglesia, porque ese era el dominio que tenía la iglesia, y ellos querían que la gente se diera cuenta de que ellos estaban ahí presentes. Ahora, en aquellos entonces no todos tenían derecho o tenían la posibilidad de poder estudiar.
Solamente la gente que era muy rica, hablamos de los nobles, y todavía entre los nobles había jerarquías en las que no todos podían estudiar y aprender a escribir o aprender a hacer matemáticas o las artes. Era más común que a las mujeres, de acuerdo a la pirámide que yo te presenté en la Edad Media, si eran nobles, las mujeres podían estudiar algo de artes, pintura, música, algo por el estilo. Pero no estaba permitido que ellas aprendieran a escribir o que fueran unas personas que delante de los reyes pudieran otorgar una opinión en la cual pudiera afectar las decisiones de los hombres. Porque en aquel entonces eso era un hombre. Ya hoy sabemos que no es así. En fin, en aquel entonces la iglesia era la única que tenía un vasto conocimiento en cuanto a las letras, en cuanto a los conocimientos. Ellos se dedicaban en los monasterios. Un monasterio es un lugar donde vivían hombres con hábito, como el que traigo ahorita. Esto es un hábito perteneciente a alguna ¿cómo se llama? Se fue la palabra. A un clero, un grupo religioso, vamos, para que me lo entiendan. Franciscanos, dominicos, congregaciones, eran la palabra, congregaciones. Pero eran muy exigentes y aún entre ellos no todos podían tener acceso a los libros. Los franciscanos, por ejemplo, y los dominicos y todo este tipo de congregaciones vivían en los monasterios, vivían del diezmo, vivían de lo que el señor feudal juntaba. Recordemos que también la iglesia tenía señores feudales. Lo que ellos recolectaban se los daban a ellos, y ellos de ahí podían comprar su comida, sus telas para hacer sus prendas. Pero también ellos tenían en un áreas muy restringidas como un tipo biblioteca. Imagínense una biblioteca. Voy a citar la biblioteca del cuento de La Bella y la Bestia. Libreros enormes, grandes libros. No existía en ese tiempo todavía la imprenta, que es la máquina que hace los libros. Pero había personas que se dedicaban, si no es que toda su vida, a traducir un libro de un idioma a otro idioma. Y ellos coleccionaban todo eso. Solamente los que tenían un cargo más alto en la iglesia tenían derecho o tenían el permiso para poder ver todos esos libros y estudiar y ser unas personas súper inteligentes. Que esa sabiduría también a veces estaba mal intencionada y la utilizaban para, ahora sí que, atropellar a los ciudadanos, a la gente como del campo, los esclavos. Y pues tú no podían decir nada acerca de ir en contra de la religión. Es tanto como ser un hereje. Así es, chicos. Esto es parte de lo que era la iglesia y la cultura bizantina en la Edad Media. Así se portaba la iglesia. Yo te recomiendo que veas películas, no son actuales, pero sí hay una que te recomiendo mucho, En el nombre de la rosa, y vas a entender un poco mejor lo que yo te estoy diciendo acerca de lo que es la biblioteca que ellos manejaban. Entonces, pues regresamos al estudio. Interesante, ¿no crees? Y todavía de esto podemos hablar muchísimo más acerca de cómo se comportaba la iglesia en aquellos tiempos de la Edad Media. Poco a poco la iglesia pues fue perdiendo cierta parte de su poder, porque si bien es cierto, ya no es tan visible, tan directo el poder de la iglesia ahora, porque ya cada quien ha adoptado su espacio y su lugar. Sin embargo, como creyentes, nosotros tenemos una creencia, y dentro de esa creencia, pues bueno, adoptamos lo que nosotros creemos que es bueno y lo que es malo. Entonces, ahora te toca a ti. Ve a tu libro de Activa y Construye y vas a contestar solamente una página. El trabajo es muy sencillo. Vas a contestar esta página. De todos modos te la voy a poner al final del video.
Pero también es bueno que entiendas lo que son las cruzadas y cómo era lo que te comentaba el fraile acerca de los musulmanes, porque había es algo muy interesante. Eso lo vas a encontrar en tu libro de la SEP. Ya te dejé en tu agenda, y aquí al final van a aparecer las páginas que tienes que consultar, ¿vale? No me queda más que agradecerte tu atención y espero que este pequeño video te ayude a aclarar tus ideas, te ayude a contestar y más que nada que entiendas cómo era en la Edad Media, cómo era todo esto. Ignora el ruido, ¿sale? Cuídense, bye.